¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Sahim, y le doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo que transmitimos aquí por Teshuvah TV. Para mí es un gran honor nuevamente estar una semana más con ustedes, pudiendo así compartir aquello que aprendo de estudiar la palabra del bendito. Le doy gracias al bendito por darme la oportunidad de ser vasija útil en poder recibir de su parte el conocimiento de su palabra. Amigos, hoy vamos a estar discutiendo una parashá nueva y un libro nuevo, y vamos a entrar en el libro de Éxodo, el libro conocido en hebreo como Shemot, que significa nombres, y vamos a estar discutiendo la aliyá que nos corresponde esta semana con respecto a ese nombre. Le doy gracias al bendito por una oportunidad más aquí estar con ustedes, amigos. Por favor, siempre tenga este ministerio en sus oraciones, al igual que el ministerio de los demás hermanos y al igual que el ministerio de Teshuvah TV. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para hacer nuestra parte en el grupo de creyentes en la mesianidad de Yeshua como el Mesías prometido a Israel. Y estamos haciendo nuestra parte, valga la redundancia, para que así cada uno dentro de un gran cuerpo cumpla la función que le fue encomendado. Hoy vamos a estar discutiendo la aliyá del libro de Éxodo titulado Shemot, y en su pantalla puede ver el título que vamos a estar discutiendo. Se llama Lo simple, lo que una vez fue, la esperanza mesiánica. La aliyá corresponde Éxodo 1:1 al 17. Vamos a comenzar con la oración con respecto a la lectura de la Torah y luego vamos a nuestro comentario. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu lasot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestros oídos, a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah, y que podamos apegarnos a ti, vivir apegado a tu presencia y poder ver tu rostro. Te lo pedimos en el mérito y en nombre de nuestro Señor, el Adón, el Melech, Yeshua Mashiach. Amén. Bueno amigos, vamos a nuestro comentario. Como pueden ver en la pantalla, lo que una vez fue, la esperanza mesiánica, la aliyá, Éxodo 1:1 al 17. Vamos a comenzar la lectura diciendo, comenzamos la lectura con el capítulo 1, versículo 1, y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví y Judá, Isahar, Zabulún, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces levantó en Egipto otro rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso que nosotros, más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique. Suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de trabajos forzados, para que los abrumaran con sus cargas, y así edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuando más lo oprimieran, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía, amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y el nombre de la segunda Púa, y dijo: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir; si es hija, que viva. Las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme al rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Bueno amigos, este último versículo que estaba leyendo aquí me recuerda el pensamiento de hasta dónde uno está obligado a obedecer las autoridades y cómo hasta dónde usted puede obedecer las autoridades sin transgredir los principios fundamentales establecidos en la sabiduría del Creador. Pero eso sería otra clase en otro momento. Vamos a discutir en las notas que tenemos hoy. En su pantalla, amigos, va a poder ver el siguiente versículo del libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Amigos, esta semana damos inicio al estudio de un nuevo libro, el libro de Éxodo.
Los sabios de Israel lo llaman el libro de la redención. Así que en nuestro comentario complejo de esta parasha vamos a estar abundando más al respecto de por qué se llama el libro de la redención. Shemot, nombre hebreo para la palabra Éxodo, comienza con una repetición de los nombres de aquellos que descendieron junto a Jacob a Egipto. Según la tradición masoreta, fueron 70 almas las que descendieron a Egipto. En los escritos nazarenos encontramos el relato de la muerte de Esteban, donde éste dice, y eso está en Hechos 7:14, el número de 75 personas fueron los que descendieron con Jacob y toda su familia. Para comprender esta discrepancia, porque vamos a ver que hay una discrepancia, porque la lectura que yo le acabo de hacer de la versión textual, la tercera versión de la Biblia textual, lee 70 almas y obviamente la tradición, el texto sigue la tradición masoreta. Y vamos a ver que en el libro de los Hechos hay una discrepancia. Ahí parece que Esteban no sabía la Biblia o no conocía la Biblia. Porque cita en este momento que él está en esa confrontación con los que están acusándolo a él de herejía, cita a Hechos, dice que 75 fueron los que bajaron con Jacob a Egipto. Pero vamos a ver la discrepancia, la vamos a entender en notas. Primero que nada, es importante saber que para comprender esta discrepancia es necesario entender el origen de Esteban. Esteban fue escogido por los discípulos para ayudar en el servicio a los helenos. Esteban era un heleno. Sobre la identidad de estos helenos vamos a hablar en otros momentos, porque existen diferentes teorías con respecto a esto. Y para poder siempre aclarar las dudas, me gusta ir mucho con los historiadores, porque los historiadores son los que hacen la investigación sobre el tiempo en que estos eventos están ocurriendo. Por tanto, la información que ellos presentan es bastante certera con respecto a la comprensión de los textos. Y por tanto, si la historia nos muestra una cosa, no podemos, aunque intentamos forzarlo, no podemos llevarlo a decir lo contrario. Ahora, Esteban, siendo siervo del Creador, pertenecía al grupo de los helenos. Y según los historiadores, en la dispersión helena, la versión de la Torá que se estudiaba era conocido como la Septuaginta. La Septuaginta es mucho, mucho antes de el tiempo de Esteban. En esta versión de la Torá, traducido al griego, se lee en Génesis 46:27, al igual que Éxodo 1:5, que el total de las almas que descendieron a Egipto fueron 75. Por razón de esto, podemos decir que Esteban, cuando está citando esta cantidad de personas que descendieron a Egipto, bien se está refiriendo a la versión Septuaginta. Y esto es bien interesante porque cuando vamos a la historia del primer siglo vamos a ver que en las sinagogas de la dispersión, donde habían judíos que se habían helenizados, y esa idea de judío heleno eran judíos que se habían asimilado a la costumbre, a la tradición, a la cultura griega, y se habían ido a diferentes partes del mundo habitado en ese momento siguiendo esa cultura, y por eso es que se llamaban como judío heleno. Incluso usted va a ver en el libro de Juan que Yeshua habla de ir a otro lugar, y los que están allí presentes dicen se irá a la dispersión de los griegos, y esa dispersión de los griegos alude a esta dispersión de los judío helenos, y eran conocidos en la dispersión como judíos, pero que practicaban la cultura, las costumbres, eso es lo que significa cultura en ese entonces, la costumbre helena. Y vas a ver que Pablo se va a encontrar con muchas personas que son, incluso en el libro de Hechos, un principal de la sinagoga que tiene un nombre completamente griego. Y esto es muy importante saber, conocer, para poder trazar correctamente la escritura con respecto, cuando lo vamos a llevar a la par con la historia. La historia nos va a ayudar mucho para entender dónde es que se está construyendo esta historia y la razón de por qué, y los eventos que influyen para que estos eventos ocurran, valga la redundancia. Y cuando estudiamos la historia nos ayuda mucho a entender esas partes. Y yo creo que si nosotros, ¿verdad?, como creyentes nos esforzamos no solamente a estudiar los aspectos espirituales de la Torah, lo cual que es en donde este ministerio es Jaim, enfatiza mucho en eso, porque sabemos que la sabiduría del Eterno se vistió en una historia, y lo creemos firmemente y estamos convencidos en esto porque está en toda la escritura la evidencia. Ahora, es importante siempre, siempre, siempre entender que el mensaje espiritual se construye encima, o mejor dicho, detrás, porque hay una cortina, la cortina se llama la historia. La sabiduría del Todopoderoso se esconde detrás de esa historia. Y tenemos que estudiar la historia, tenemos que entender la historia, lo que sucedió, para poder trazar correctamente la escritura, porque si no vamos a crear nuevas teologías, nuevas ideas, nuevos pensamientos que vamos a caer en error y vamos a desviar en error a otro, y la sangre de esas almas va a estar sobre nuestras vidas y somos responsables sobre ellas.
Luego de hablar sobre eso, vamos a continuar con nuestras notas. Como les mencioné, Esteban cita 75 almas. En esta parashá leímos, como le pude leer en la versión textual que poseo conmigo, que fueron 70 almas. Nosotros vamos a seguir con la tradición, vamos a continuar con la tradición masoreta, que es de 70 almas. Aquí lo importante no es el número, aquí lo importante entender es el mensaje, ¿ok? Que esa es la parte importante detrás del texto. La Torá nos dice que toda aquella generación, incluyendo José, murió. Sin embargo, esta también nos dice en Éxodo 1:7 que los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y de ellos se llenó toda la tierra. A simple vista, por la lectura de este texto, vemos que la descendencia de Jacob se multiplicó grandemente. Esto es importante, mejor dicho, recordar que los hijos de Israel no eran oriundos de esta nación, sino que eran extranjeros. Y esto es importante porque la estadía de los israelitas en esta nación es una temporera. Me parece curioso cada vez que leo eso y medito, pienso sobre eso, ¿verdad? Hago una reflexión sobre eso. Me acuerdo de las palabras de Adonero que dicen que no somos de esa tierra, que somos pasajeros. Y no lo dice así directamente, pero con sus palabras da a entender eso. Cuando dice yo no soy de este mundo. Ok, amigos, vamos a continuar con nuestra nota. Estos, los israelitas, eran extranjeros en esta tierra llamada Egipto. Pero sin embargo, ellos hicieron a Egipto su hogar. La Torá nos dice en Éxodo 1:8 que luego de este asentamiento de israelitas en la tierra de Egipto, se levantó en Egipto otro rey, otro faraón que no conocía a José. Según los historiadores, este faraón es del linaje de los Hicsos, quienes gradualmente fueron venciendo a la dinastía que se encontraba en ese momento y se sentaron y gobernaron. Sobre eso, claro, de seguro Rico Cortés hará una enseñanza sobre ese tema. Ahora, según los comentaristas, este nuevo faraón trajo consigo una propuesta nacionalista que bien pudo haber originado prejuicios contra los elementos extranjeros. De ser cierto esto, entonces podemos comprender las siguientes citas de la Torá. Y vas a ver que voy a citar unos textos que hablan con respecto a la relación con el prójimo. Es bien interesante porque los historiadores y los estudiosos del tema dicen que es posible que en este momento este faraón que se levantó trajo una propuesta nacionalista en donde todo elemento extranjero iba a ser considerado como una amenaza. Y entonces se establecieron una serie de leyes que afectaron a estos extranjeros. Si la información de este historiador es correcta, entonces podemos entender por qué el Todopoderoso dice en Éxodo 22:21, por ejemplo, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque fuiste vosotros extranjeros en la tierra de Egipto. También vamos a ver en Deuteronomio 24:17-22 que dice, no torcerás el derecho del extranjero. En el versículo 22 dice, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te ordeno cumplir esta palabra. Y usted puede buscar ese texto que está en Deuteronomio 24:17-22. En Levítico 19:33-34 dice, cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como un nacido entre vosotros, os será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo el Eterno, vuestro Dios. En Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Esto es sumamente interesante, importante para poder entender la historia del primer siglo. Vamos a poder, cuando profundizamos en estas ideas que nos presenta la Torá, vamos a entender muchas de las cosas que Shaul está hablando. Y adicional a eso, ¿por qué todos, judíos y gentiles, nos encontramos actualmente en un exilio? Eso lo vamos a abundar en nuestro comentario complejo. Le invito a nuestra página web sjaim.com sobre ese tema, porque obviamente se tratan temas que tratamos lo más posible de simplificarlo, aunque son temas muy profundos. Para el tiempo en que los israelitas están viviendo en Egipto, esta nación era el imperio, Egipto, era el imperio más poderoso en la tierra habitada en ese momento. Esto fue como consecuencia del resultado que tuvo la colecta de alimentos y la eventual hambruna en la tierra habitada bajo el dominio de Joseph. Fue este momento de la crisis que hubo en Egipto, donde Joseph es levantado y hace que se recojan alimentos para prepararse para los 7 años de hambruna,
que llevó a Egipto a ser una nación, un imperio poderoso, porque Egipto se apropió de todas las propiedades, valga la redundancia, de todos los egipcios y las personas que vivían circundantes en el intercambio de alimentos. Y eso usted lo puede leer con calma en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, en los capítulos con respecto a la Parashá, Miketz y en adelante. Ahora, la Torá nos dice que fue Yosef el que hizo que los habitantes vendieran todos y quedaran ellos en la dependencia total del gobierno de Egipto. Cuando leí esto en la Torá, amigos, me pregunté, ¿cómo es posible que el Eterno permita que Yosef, quien es su siervo, hiciera esto? ¿Cómo es posible que el Todopoderoso permita que Yosef lleve a las personas a perder sus propiedades y caer en servidumbre de Faraón? Eso es bien importante entender, mejor dicho, preguntarse, porque así vamos a ver que la Torá no es simplemente un libro de historia como tradicionalmente se ha considerado, sino la Torá contiene unos principios espirituales grandes vestidos en una historia que vamos a conocer, a entender en la medida que profundizamos en ella. El que el Eterno haya permitido que Yosef hiciera esto con respecto a que los egipcios vendieran sus propiedades, o mejor dicho, le entregaran sus propiedades al faraón a cambio de alimentos y quedaran ellos completamente rezagados, sin nada, lo pude entender cuando estudié a los sabios de Israel. Esto que voy a compartir con ustedes lo aprendí de ellos. El Creador, bendito sea, dirige su creación. Y este es el mensaje central del libro y también el significado del Shabbat. Cuando cesamos de trabajar en los asuntos cotidianos de la vida y observamos el Shabbat, estamos diciendo, según los sabios de Israel, con este acto, que creemos en la perfecta providencia del Creador. Él es el rey de toda la creación y la creación es su gobierno. Para entender esto mejor, es necesario llevarlo al lenguaje moderno. ¿Por qué? Porque así usted va a entender el principio detrás de esta enseñanza. Un presidente o un gobernador es el que dirige una nación. Sin embargo, este tiene servidores que hacen la función de intermediarios para que el deseo del gobernante se cumpla. Pero en ocasiones, los servidores se exceden un poco en la labor que deben ejercer, trayendo esto consigo la consecuencia que nos presenta la Torá con respecto a lo que hizo Yosef. Por eso vamos a ver en la Torá leyes con respecto a las propiedades en donde la persona que tuvo que hipotecarla, es decir, venderla, tuvo que hacer esto para poder cumplir con sus obligaciones. Dice la Torá que no hay unas alternativas para que no pierda la propiedad para siempre, sino que ésta pueda recuperarla en el jubileo. Y eso está en la Torá. Y esto es un ejemplo de la corrección al posible exceso de autoridad que un funcionario del rey pudo ejercer o puede ejercer sobre el lugar donde tiene autoridad o le fue asignado. La Torá trae estos principios para corregir estos excesos. Los habitantes de la tierra, para el tiempo del dominio de Yosef, se convirtieron en siervos del faraón como consecuencia de la decisión de Yosef. Este acto de Yosef merecía posteriormente una corrección, dado que las consecuencias futuras iban a ser nefastas para toda la población. ¿Cómo iba a darse esta corrección? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La Torá nos dice que se levantó un faraón que no se acordó de Yosef. ¿Cómo es posible que este faraón no se acuerde de Yosef si él fue el que llevó a Egipto a ser la nación más poderosa que es? Incluso en todos los gobiernos antiguos vemos líderes que marcaron significativamente el rumbo de la nación que dirigían y cómo estos son recordados. Eso lo vemos en toda la historia de los pueblos antiguos. Entonces, ¿cómo es posible que este faraón haya olvidado a Yosef y su obra? En otras palabras, ¿cómo es posible que el faraón haya olvidado la aportación que hacen estos extranjeros a su gobierno? Todas estas preguntas, amigos, son importantes dentro del análisis de los eventos que llevaron al pueblo hebreo a la esclavitud y a su vez a entender cómo el bendito dirige su creación. Cuando comprendamos el principio de la providencia divina, es un principio importante entender, se conoce como hashgaha en hebreo. Cuando comprendemos este principio, analizar y comprender estos temas se nos hace más sencillo. ¿Por qué? Porque entendemos que el bendito es el autor de la historia y como sabemos que esto es importante,
porque la historia se vistió, mejor dicho, la sabiduría se vistió en la historia, vamos a poder entender que estas historias nos van a presentar grandes principios espirituales que lo va a su vez llevarlo a poder entender las palabras de Eclesiastés cuando él dice lo mismo que lo que una vez fue, volverá a ser. A Israel ahora le corresponde pasar por el proceso de la esclavitud que Joseph llevó indirectamente al pueblo egipcio. Y este era necesario, amigos, para que se pudiese vestir en esa historia que vamos a estar leyendo en esta Parashá Shemot, el principio espiritual de la opresión del extranjero y el anhelo de la libertad. Pues, ¿cómo puede el maestro enseñar algo que no conoce? Y más aún cuando buscamos la definición hebrea de la palabra conocer. La comprensión hebrea de la palabra conocer nos habla de una intimidad, de una relación con ese tema que se habla. Y es bien interesante porque el pueblo es bien interesante porque vemos que en la historia del pueblo de Israel ellos pasaron por una esclavitud y unos eventos difíciles en su historia que los llevaron a ellos a convertirse en los maestros, los guías espirituales del mundo. Ahora, Adonenu Yeshua enseñó al pueblo de Israel la importancia de ser los guías espirituales del mundo. Y así lo dice él en Mateo 5, 14, 16. Mateo 5, 14 y 16, en el famoso Sermón del Monte, él dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Moisés también dijo al pueblo algo parecido. Mira lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 6. Dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó el Eterno mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observarlo y practicarlo, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de estos estatutos y dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Es interesante leer al profeta Zacarías decir en Zacarías 8:23: así dice el Eterno, Dios de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, asirán fuertemente por el manto de un judío, los hiciste de un judío, diciendo: déjanos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Por tanto, amigos, es necesario que el maestro escogido por Dios para el mundo sea un experto conocedor de la sabiduría del bendito, para que así pueda hacer luz a los ciegos. Así lo expresó Adonenu en Lucas 6:40. El discípulo no es más que su maestro, y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Según los sabios de Israel, la Torá enseña que el Mesías es el más grande, será más grande que la Torá del Mesías será más grande que la Torá de Moisés. Y es interesante leer como el Evangelio de Juan escribe con respecto al encuentro de Yeshua con la samaritana lo siguiente. La mujer le dice, y eso está en el capítulo 4, versículo 25, sé que va a venir el Mesías, el llamado ungido, cuando venga nos explicará todo. Interesante, porque esas palabras claramente aluden de que el Mesías poseerá, y Shaul lo enseña en las cartas Pablo escribió unas cartas muy interesantes que cuando las analizamos vamos a ver que Pablo tiene una comprensión del misterio del Mesías muy elevado. Y bien interesante porque Shaul de Tarso dice que en el Mesías está toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y es bien interesante porque la Torá expresa toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por tanto, Adonenu Yeshua, Mashiach, va a enseñar una Torá bien elevada en lo que respecta a su comprensión. Por eso es que muchas de las cosas que enseña Yeshua, muchas personas pues ciertamente no las logran comprender porque él las está codificando en parábolas. Pero cuando entendemos los principios espirituales y los conceptos generales de la comprensión bíblica que posee el libro que le posee el pueblo que le fue entregado el cetro de la Torá, como dice patriarca Jacob con respecto a Judá, usted va a poder entender muchas de las cosas que enseñaba Adonenu Yeshua a sus discípulos. Ok, usted se preguntará, ¿qué relación tiene todo esto antes descrito con la parasha? ¿Por qué Joseph hace esta introducción siempre que vamos a estudiar la parasha?
Amigos, al inicio del comentario de segmento cité las palabras del sabio Salomón y lo resumo ahora en estas palabras que dicen: lo que una vez fue, volverá a ser. Los sabios de Israel llaman a este libro de la Torá el libro de la redención. Y esto porque, según ellos, el mismo contiene los códigos espirituales para la comprensión del proceso de la redención que tiene su origen en la sabiduría del Todopoderoso. Para que estos principios pudiesen ser conocidos, era necesario que un pueblo viviese los eventos que están descritos en esta historia, para que estos pudiesen ser los expertos conocedores del tema. Pues ¿cómo podía Shaul de Tarso hablar a los gentiles de temas como el de la esclavitud del pecado si no hubiese vivido su pueblo estos eventos? ¿De dónde piensa usted que él tomó esta idea? Shaul de Tarso, sus enseñanzas no eran inventadas. Shaul de Tarso era un experto conocedor de la Torá, estudió en el mundo fariseo. Los fariseos eran conocedores de la Torá y estudiaban los aspectos espirituales de ella. Por tanto, la sabiduría que Shaul va a transmitir en unión con la identidad del Mesías va a ser un factor importante para el mensaje de redención que él va a estar llevando a la esperanza de las naciones, como hablan los profetas, que las naciones están esperando al Mesías. Ahora, enseña un sabio que la Torá contiene de modo particular los conceptos generales de la providencia. Y cuando hablamos de la providencia, nos estamos refiriendo de la dirección del Creador de la creación. Es bien interesante porque si usted estudia el Antiguo Medio Oriente, usted va a notar que cada pueblo antiguo tenía una idea con respecto a la cosmología y la función del cosmos en la creación. Y usted va, cuando analiza la función, la forma en que los hebreos veían la cosmología y cómo el estudio de ella, en unión con la Torá, los ha ayudado a poder presentar lo que usted hoy en día, si estudia la sabiduría del pueblo de Israel, va a darse cuenta. Usted va a ver que las piezas del rompecabezas se van a unificar. El pueblo de Israel dice que el Todopoderoso dirige todo. Y cuando dice todo, es todo. Y eso es importante porque nosotros vivimos un pensamiento dual. Nosotros pensamos que las cosas malas provienen del Creador, del maligno, y las cosas buenas vienen de Dios. Y eso es un pensamiento zoroastra del tiempo de los medo-persas. Y es bien interesante porque ellos pensaban que habían dos fuerzas opositoras luchando una entre sí y que el mal está ganando, pero al final el bien va a ganar. Sin embargo, con el descubrimiento de los reyes del mar muerto y el estudio de ellos, se pudo descubrir que ya desde el tiempo de los reyes del mar muerto, que estamos hablando de tal vez unos 150 o 200 años antes del primer siglo, o hasta al año 150 o 200 años después del primer siglo, usted va a encontrar que ellos enseñaban que del Todopoderoso viene estas dos áreas del mundo espiritual, pero que el humano vive en este mundo dual, pero Dios no es dual. Por tanto, el bien y el mal provienen del Creador, e incluso el profeta Isaías habla mucho sobre eso. Entonces, dice este sabio que la Torá contiene de modo particular los conceptos generales de la providencia. Cuando nos referimos a la providencia, nos estamos refiriendo a la dirección del Creador de la creación. Con esto, este sabio lo que quiere decir es que la Torá presenta de un modo particular, es decir, una muestra particular del estado en lo que se encuentra lo general. Por eso es que usted va a ver que Shaul, estudiando la Torá, cuando le va a hablar a las naciones, está utilizando los principios espirituales de los eventos narrados que están codificados en esta historia. Estos principios espirituales, él los va a estar transmitiendo a estos pueblos porque él entendía que Israel es una muestra científica del estado general de la humanidad. Y cuando Shaul llevaba su evangelio a los gentiles, estaba llevando un evangelio de redención a los gentiles utilizando los conceptos espirituales que se encontraban en la Torá. Amigos, no es casualidad que la Torá comience narrando la historia de un humano. Y como le he dicho anteriormente, Adán no se llamaba Adán. Adán significa el humano y eso está comprobado en la sabiduría del pueblo de Israel y en los historiadores. En ambos lados está comprobado esto. La Torá nos dice que este humano fue creado para dominar y sojuzgar todo lo que existe. Este humano, según los eruditos, era un rey. Entonces, ¿cómo es posible que un rey pueda convertirse en un tirano? Más aún, ¿cómo puede el humano llegar a convertirse en un esclavo? ¿Por qué yo le digo estas dos preguntas? Porque vamos a ver que el faraón
que es un rey, se convierte en un tirano. Y vamos a ver también que los israelitas se convierten, que son seres humanos, se convierten en esclavos. La respuesta a más preguntas la vamos a encontrar en la luz que vino del cielo y se vistió en una historia. Según la Torá, el faraón, esclavizó al pueblo porque éste no conocía a Joseph. Según los sabios, los hijos de Israel terminaron esclavizados porque olvidaron el Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué los sabios dicen que los israelitas terminaron esclavizados porque olvidaron el Shabbat? Y los sabios de Israel enseñan que Israel es Adán, es decir, Israel es una muestra de lo que es el humano. ¿Y por qué la Torá nos dice que fue el faraón el que esclavizó a Joseph, el que esclavizó a Israel porque no conocía a Joseph? En otras palabras, vamos a llevarlo al contexto, se levantó un faraón que no conocía a Joseph y terminó esclavizando a los israelitas. ¿Por qué estas dos premisas? ¿Por qué la Torá nos presenta una parte y por qué los sabios llegan a una conclusión de otra parte? ¿No es acaso el rey el que los llevó a esclavitud? Entonces, ¿cómo es posible que los sabios digan que no, que fueron los israelitas que terminaron esclavizados? ¿Cuál de las dos? Hay una oposición, hay una dicotomía. ¿Cómo podemos entender esto? Usted claramente va a decir, no, pero es que la Torá dice esto y esto es así. Claramente, y es comprensible su planteamiento. Pero vamos a analizar el por qué ellos dicen esto. Y esto es muy interesante, amigos, esto es muy interesante. Para poder entender la respuesta, primero tenemos que analizar la premisa. Vamos primero a analizar la premisa de los sabios y vamos a dejar luego para la Torá. Según los sabios, los hijos de Israel olvidaron el Shabbat. ¿Cómo es posible esto si aún no había sido entregado el Shabbat? Usted podrá decir, no, yo sé, pero lo que pasa es que vemos en el Génesis capítulo 1 que ya estaba el Shabbat establecido. Sí, pero lo que pasa es que Génesis capítulo 1 lo escribió Moisés y todavía para el tiempo en que los israelitas están esclavizados, todavía Moisés no había recibido la Torá, no había recibido la revelación, no había podido escribir el rollo. Por tanto, los israelitas, de seguro, históricamente hablando, no tenían conocimiento de esto. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, en sí lo que los sabios están intentando decir con esto, o presentar con esta idea, es la idea del olvido de la soberanía del santo. Pues, como les dije al principio, la observancia del Shabbat nos recuerda quién es el que gobierna la existencia. Por tanto, cuando estos dicen que los hijos de Israel olvidaron el Shabbat, en sí lo que intentan decir es que estos olvidaron quién es el que les da fuerza para tener éxito. Hay un midrash bien interesante, una enseñanza bien interesante que dice que este israelita, en el tiempo del faraón, vendía ovejas a los egipcios. Y él iba al mercado egipcio y vendía sus ovejas y todos los días vendía sus ovejas. Y de repente este midrash dice que él se dio cuenta que en 6 días a la semana él podía vender 2 ovejas por día, que 2 por 6 son 12. Y él decía, espérate, si yo trabajo un día adicional y vendo 2 ovejas adicionales, entonces serían 14 ovejas. Tengo una ganancia adicional. Pues entonces voy a trabajar en Shabbat. El israelita pensaba, según este midrash, que era el esfuerzo que él estaba haciendo el que le lograba tener éxito a él. Y no que el Todopoderoso, en su soberanía, estaba ayudándolo, asistiéndolo a él a que él llevara parnasá, alimento a su casa. Entonces, cuando usted entiende el principio espiritual del midrash, usted va a entender claramente que lo que ellos están tratando de transmitir es que el ser humano piensa que él por sus propios esfuerzos puede lograr las cosas y es capaz hasta de olvidar la soberanía del Todopoderoso para lograr lo que desea. Y es bien interesante esto porque cuando usted aprende eso, usted va a entender mucho más de la Torá. Por la lectura del siguiente texto de la Torá, vamos a ver la razón por qué los sabios enseñan esto. En Éxodo 1.7 dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron alimentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. En sí, lo que están diciendo ellos es que todo lo que hacían los israelitas rendía frutos, y por razón de ello, vieron a Egipto su hogar. Cuando usted llega a un lugar y todas las cosas empiezan a irle mal, lo primero que le pasa a la mente al humano es,
irse. Incluso vamos a usar el ejemplo de Puerto Rico. Puerto Rico pasó por un huracán y lo primero que ha pasado por la mente, y este servidor que se encuentra aquí presente, le pasó lo mismo, porque somos seres humanos y eso es lo que el Creador desea que usted entienda, que usted es un humano y pasa por cientos de eventos en la vida y a través de esos eventos en la vida usted va a conocer al Creador. Incluso este propio servidor del bendito, cuando pasó el huracán, lo primero que le pensó fue: llegó el momento de mudarme a los Estados Unidos porque verdaderamente esta destrucción es muy grande y no vamos a poder levantarnos. Y eso fue lo primero que nos pasó. Ciertamente el humano, cuando todo le sale mal, busca salidas inmediatas a ella. Y a la misma vez, cuando el humano todo le sale bien, dice: este es mi lugar, aquí vivo yo y aquí me quedo. Interesante, ¿no? Lo que está dentro de la mente, la psiquis del humano. Y la Torah nos va a presentar estas ideas. Tenemos que analizarlas, tenemos que estudiarlas para que podamos entender la relación que tiene Adán, el humano, con el Creador. Y más nosotros que somos hijos de Adán, porque somos descendientes de Adán. Y cuando estamos en el Mashiach somos convertidos en un nuevo Adán. Pero eso es para otra clase más adelante. Entonces, cuando los sabios de Israel dicen que el Shabbat, que ellos olvidaron el Shabbat, lo que en sí ellos están expresando es la idea de entender que la estadía en la tierra de Egipto era temporera. ¿Por qué también decimos esto? Porque el Shabbat expresa la esperanza que tiene el humano que ha puesto la fe en el Creador y su Mashiach, en que habrá una era donde Él habitará tranquilo y en paz y se multiplicará y será fecundo y en todo lo que haga será exitoso. Esa es la esperanza mesiánica, donde no habrá envidia, no habrá odio, no habrá luchas entre amigos, luchas entre etnias, luchas entre enemigos. Se eliminará por completamente el deseo del humano hacer el mal. Y por tanto, cuando decimos que olvidaron el Shabbat, están en palabras indirectas, ellos están diciendo que los israelitas olvidaron que Egipto representa una estadía temporera de ellos en ese lugar. Y el humano vive temporalmente en este mundo porque la razón por la que existe no es esta era, sino la era mesiánica. Por eso vamos a ver que Adonenu Yeshua enseñaba estos principios en sus enseñanzas y vamos a ver que sus discípulos también decían lo mismo. Vamos a ver a un Kefa, a un Simón Kefa, a Pedro decir que ya su tiempo en la tierra había llegado y ya era tiempo de partir partir de su tabernáculo. Y vamos a ver todos estos principios. Cuando usted tiene estos principios, vamos a ver todas estas ideas expresadas en las escrituras y mayormente los escritos nazarenos. Ahora, los sabios dicen que, mejor dicho, los sabios cuando dicen que los israelitas olvidaron el Shabbat, como les dije, lo que en sí están expresando es la idea de entender que la estadía en la tierra de Egipto era temporera, que no era para siempre. Pero estos, al contemplar que todo lo iba bien, y eso lo vemos en el texto del capítulo 1, versículo 7, la hicieron su nación, es decir, su morada permanente. Esto es una gran enseñanza, dado que para todo el creyente en la fe del Mesías, la estadía en este mundo es uno temporero. La bendición, el éxito, la esperanza de una mejor vida no es en este mundo, sino en la era mesiánica. Eso es lo que quiero decir con la esperanza, con la estadía de este mundo temporero. Ahora, la Torá también nos dice en Éxodo 1:8, entonces levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Por qué este versículo está seguido del texto anterior? El texto del versículo 7, donde dice, los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Por qué la Torá viene y dice, cambia el relato y dice, y se levantó un faraón que no conocía a José? ¿Por qué la Torá nos quiere enseñar esto? ¿Qué hace este versículo dentro de la Torá? Para entender la razón, es necesario comprender que el Eterno es el que pone y quita reyes. Así lo expresa Daniel en Daniel 2:21, donde él le dice a Nabucodonosor, él muda los tiempos y las edades, él quita los reyes, establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Entonces, cuando la Torá nos dice que el faraón no conocía a Joseph, en sí nos está adelantando que este líder será lo opuesto a lo que el faraón que estuvo, será lo opuesto al faraón que estuvo en el tiempo de Joseph. El faraón del tiempo de Joseph dio lo mejor de la tierra a los hijos de Jacob y los puso como mayorales de su ganado. Entonces, vale preguntarnos,
¿Por qué se levantó un faraón opuesto a este, diferente al faraón del tiempo de Joseph? Porque los israelitas olvidaron el Shabbat. Es decir, olvidaron que su estadía en Egipto era temporera. Otro segmento de esta parashá dice lo siguiente, en Éxodo 2:23 dice, durante este largo periodo murió el rey de Egipto, y como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios, dice esta versión. Ahora, la siguiente versión que le voy a leer expone mejor la idea que le estamos presentando. Dice esta versión, pasó un largo tiempo y el rey de Egipto murió. Los israelitas aún gemían debido a su subyugación. Cuando clamaron por causa de su esclavitud, sus súplicas subieron a Dios. Este otro faraón que se levanta en la historia del Éxodo fue el que se subió al trono y no conocía a Joseph. La Torá nos dice en esta aliyá que estudiamos esta semana que este faraón cargó a los israelitas de trabajos forzados. Con estos trabajos ellos terminaron abatidos en el espíritu. Leamos lo que dice el versículo 8 al 14. Surgió en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche del país. Entonces le impusieron capataces para oprimirlo con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de Depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y de toda clase de servidumbre, los esclavizaron brutalmente. En el versículo 10, que acabamos de leer, del segmento que acabamos de leer, la Torá nos dice que el faraón temía que estos se levantasen en una guerra y los despojen de su trono. Esto preocupaba al faraón. Ahora, es interesante ver que en el mundo de hoy, como los gobiernos del mundo actual están constantemente preocupados por el problema de la inmigración y la posibilidad de que estos tomen el país. Incluso en países existen leyes donde si no es de esa nación no puede sentarse en la presidencia. Qué casualidad, ¿verdad? Ahora, ¿quién abatió a los israelitas? ¿Quién fue el que esclavizó a los israelitas? Según el texto de la Torá, fue el faraón. Sin embargo, según lo sabía Israel, quien los abatió fue Hashem, fue el Todopoderoso. El siguiente texto de Primera de Samuel nos va a arrojar un poco más de luz. En Primera de Samuel 2:7 dice, el Eterno hace empobrecer y hace enriquecer, el abate y exalta. En otras palabras, por los israelitas haber olvidado que su estadía en Egipto era temporera y haber puesto su esperanza en el éxito que estaban teniendo, y eso es lo que significa se multiplicaron y se fructificaron y fueron fecundos. Dios levantó un faraón para que los esclavizara. ¿Y quién fue el que esclavizó? ¿El faraón o el Todopoderoso? Fue el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que sucediera lo que dice en la versión que les leí. Los israelitas aún gemían debido a su subyugación cuando clamaron por causa de su esclavitud. Sus súplicas subieron a Dios. Mientras todo iba bien, no se acordaban del Creador. Pero inmediatamente que empezó las cosas a ir mal, entonces aclamaron por ayuda del cielo. Esto es un gran principio para la vida de nosotros, que nos enseña claramente cómo en las cosas que nos van bien tendemos a olvidar a nuestro Creador, bendito sea su nombre. Pero cuando las cosas van mal, doblamos rodillas y pedimos auxilio. Y es bien interesante porque la Torá nos dice, cuídate, que no sea que porque todo te vaya bien, olvida al Eterno tu Dios. Eso está en el libro de Deuteronomio. Ahora, 1 Samuel, Hannah orando dice que el Eterno es el que abate y que exalta. ¿Cómo puede ser posible esto? Como les dije, amigos, los eventos descritos en este libro nos presentan una idea importante en la comprensión de la providencia del Creador. Es imposible desear la redención si no hay esclavitud. Es imposible desear un rey justo, que es lo que presentan los profetas con la esperanza mesiánica, si no vives bajo el yugo de un rey injusto. Al final, amigos, todo viene del Todopoderoso.
para que Él sea conocido en todos por todos. El santo bendito sea es el que levanta reyes que opriman a los pueblos para que estos, abatidos por el abuso del poder y la esclavitud a los que son sometidos, el humano así pueda desear ser libertado del tirano y desear al Rey de justicia. Los profetas hablan de la justicia que traerá el Mesías del Todopoderoso a todos los pueblos, judíos y gentiles, como enseña Shaul de Tarso, donde los reinos del mundo serán subyugados bajo el dominio del Rey, quien es imagen del Altísimo. Todas estas ideas de los profetas salen del patrón repetitivo de la historia humana, historia que la Torá nos va a presentar en la vida de los israelitas. Por razón de esto es que vemos a Shaul de Tarso anunciando la esperanza que tienen las naciones, los gentiles, de que Dios traerá un rey justo que los guiará en toda justicia con equidad. Es interesante cómo vemos en Revelaciones 1:5 que Yeshua es llamado el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, que cuando Él tome el reino, Él será la cabeza de todos los líderes de los pueblos, como lo fue Adán en un principio. Este será el tiempo en el que Israel será el reino de Elohim aquí en la tierra. Que sea pronto en nuestros días. Por eso es que titulé esta parashá, este comentario simple de lo que una vez fue. Y la esperanza mesiánica. Porque cuando estudiamos el libro de Éxodo, como les dije, los sabios lo llaman el libro de la redención, vamos a ver el patrón repetitivo cuando vemos los eventos descritos en la historia de Israel como una muestra científica del estado general de la humanidad. ¿Quién fue el que trajo la angustia al pueblo de Israel? Dice la Torá que fue el faraón. Pero ¿quién fue el que levantó al rey y lo puso en el trono? El Todopoderoso, bendito sea. Un rey que no se recordaba de Joseph. En otras palabras, un rey que iba a hacer lo opuesto a lo que fue el rey para el tiempo de Joseph, que le trajo paz, prosperidad y libertad al pueblo hebreo. Asimismo, el Todopoderoso levanta en estos tiempos líderes que a nuestros ojos parecen del maligno, pero realmente los puso el bendito, para que nosotros aclamemos, bendito el que viene en el nombre del Todopoderoso. Espero en el santo bendito sea que este comentario que he hecho hoy nos ayude a reflexionar en qué somos nosotros en este mundo y dónde estamos poniendo nuestra esperanza. En la importancia de entender que somos simplemente forasteros en este mundo, porque nuestra verdadera vida se va a encontrar y se va a hallar cuando venga el Rey ungido a establecer el reino de Elohim aquí en la tierra, donde el monte de Jerusalén será más alto de todos los montes, donde Israel será el modelo de lo que todas las naciones deben seguir, y vendrá esa era de paz y justicia que fue prometido. Que sea pronto en nuestros días. Mi nombre es José Otero y le agradezco la oportunidad que ustedes me dan de estar aquí con ustedes toda la semana en Teshuvah TV. Les pido de favor que incluya al Ministerio de Jaime en sus oraciones, al igual que Teshuvah TV, y que ayude a esta plataforma de Teshuvah TV en lo que el Todopoderoso ponga en su corazón a mantenerse transmitiendo online estas clases. Amigos, esta plataforma tiene un costo y lo hacemos simplemente para que usted pueda recibir la rica savia del olivo natural. Pero lo que usted desea hacer para hacer que otras almas reciban estas enseñanzas, que el Todopoderoso ponga en su corazón. Mi nombre es José Otero y me despido hasta el próximo encuentro aquí en Teshuvah TV, de lo simple a lo complejo. Que tengan excelente Shabbat y buena semana. Shalom.